Imagínate esto por un momento. Un día cualquiera te levantas y, de repente, sin haber asistido jamás a una sola clase de matemáticas avanzada, descubres que puedes resolver los problemas más complejos del mundo como si tuvieras una calculadora de última generación integrada en tu mente. O algo todavía más extraño y sorprendente. Después de sufrir un accidente menor, empiezas a hablar con total fluidez un idioma que nunca antes habías escuchado en tu vida. Seguramente esto te suena a una trama de película de ciencia ficción de gran presupuesto, pero la realidad es que no lo es. Bienvenido al alucinante y fascinante mundo de tu propio cerebro. Ese órgano que es, sin duda alguna, el más misterioso y poderoso de todo el universo conocido y que se encuentra justo ahí, escondido dentro de tu cabeza. A lo largo de toda la historia, e incluso en la actualidad, nos encontramos constantemente con casos que desafían absolutamente todo lo que creemos saber sobre las capacidades de los seres humanos. Probablemente hayas escuchado historias sobre personas que, tras recibir un golpe en la cabeza o atravesar una enfermedad específica, comienzan a desarrollar de forma repentina habilidades artísticas, musicales o matemáticas que nunca antes habían tenido. Y es importante aclarar algo fundamental. No estamos hablando de personas que deciden practicar por años y años para mejorar. Estamos hablando de algo mucho más profundo. Es como si un interruptor interno se encendiera de golpe. Tenemos casos reales como el de Jason Paget, quien después de ser víctima de un asalto, empezó a ver el mundo entero como si estuviera compuesto por intrincados fractales y se convirtió de la noche a la mañana en un genio de las matemáticas. O también podemos pensar en Derek Amaro, quien tras una zambullida fallida en una piscina, despertó con la increíble e inexplicable capacidad de tocar el piano como si fuera un concertista profesional, a pesar de que nunca antes en su vida se había sentado frente a uno de estos instrumentos. Estos casos, que la comunidad científica ha decidido llamar oficialmente como el síndrome del sabio adquirido, nos están susurrando algo que resulta verdaderamente increíble. Nos dicen que dentro de cada uno de nosotros, sin excepción, existe un potencial colosal. Hay un verdadero hacker interno con habilidades que están dormidas y que simplemente esperan el momento adecuado para ser liberadas. Es como si tu cerebro fuera en realidad una supercomputadora extremadamente potente que ya trae instalados de fábrica programas alucinantes, pero que rara vez llegamos a utilizar. Son accesos que, por alguna razón, se encuentran bloqueados por defecto en nuestra configuración básica. La gran pregunta que surge ante todo esto es ¿por qué ocurre? ¿Por qué estos genios dormidos que todos llevamos dentro no están siempre activos y listos para funcionar? ¿Es posible que tu cerebro, ese 1,5 kilos de tejido arrugado que llevas contigo a todas partes, oculte en realidad a un Picasso, a un Einstein o a un Mozart que todavía no sabes que tienes? Y si ese es realmente el caso, ¿qué es lo que hace falta exactamente para poder desbloquearlo? ¿Es realmente necesario pasar por un trauma o un golpe en la cabeza para lograrlo, o existen quizás formas mucho más seguras y controladas de acceder a esos códigos ocultos? Prepárate para lo que viene, porque lo que la ciencia está descubriendo actualmente sobre este tema te va a volar la cabeza por completo. Entonces, vamos a profundizar en cómo es posible que ocurra esto. ¿Cómo es que un golpe físico en la estructura craneal o una enfermedad pueden tener el poder de desbloquear habilidades tan increíbles que antes simplemente no existían en la persona? La clave de todo este misterio reside en un concepto que los científicos denominan neuroplasticidad. Esta puede sonar como una palabra un poco compleja o técnica, pero en realidad se refiere a un concepto que es asombrosamente simple de entender. Tu cerebro no es una estructura fija ni terminada. No es algo estático. Al contrario, es una obra en construcción permanente que nunca cierra sus puertas. Es como un mapa de carreteras vivo que se rediseña y se adapta constantemente a las circunstancias. Para entender esto mejor, imagina que tu cerebro es una ciudad gigantesca y tecnológicamente súper avanzada. En esta ciudad, cada edificio que ves representa una neurona, que es una célula especializada en la tarea vital de enviar y recibir información de forma constante. Y todos estos miles de edificios están interconectados por millones y millones de cables que conocemos como sinapsis. Cuando tú piensas en algo, cuando sientes una emoción o cuando realizas cualquier tipo de acción, la electricidad fluye a través de estos cables de forma ininterrumpida, formando patrones específicos. Es como si se encendieran y se apagaran luces en diferentes edificios de la ciudad siguiendo un ritmo determinado. Lo fascinante de este sistema es que cuanto más utilizas una conexión específica, más fuerte y eficiente se vuelve. Por ejemplo, cuando estás aprendiendo a tocar la guitarra o cuando te esfuerzas por memorizar una receta de cocina, esa conexión se refuerza.
Es como si en la gran ciudad de tu cerebro, esa calle específica se asfaltara con materiales de mejor calidad, se ensanchara para permitir más tráfico y se iluminara mejor para que toda la información pueda fluir sin ningún tipo de problemas. Pero aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. Tu cerebro no se limita únicamente a construir carreteras nuevas. También tiene la asombrosa capacidad de cerrar otras vías que ya no usa, de crear atajos inteligentes o incluso de desviar el tráfico de información por completo si lo considera necesario. Esta capacidad asombrosa de cambiar, adaptarse y evolucionar es precisamente la neuroplasticidad. Y es este mecanismo el que nos permite aprender cosas nuevas todos los días, el que nos ayuda a recuperarnos después de sufrir lesiones y el que, en ciertos casos extremos, permite desbloquear esas habilidades ocultas que parecen surgir de la nada. Ahora bien, regresemos a la idea central del genio dormido. Si todos tenemos ese potencial, ¿por qué no estamos todos dibujando obras maestras como Da Vinci o resolviendo ecuaciones matemáticas imposibles desde el mismo momento en que nacemos? Aquí es donde entra en juego otra parte fundamental y fascinante de nuestra biología. Resulta que tu cerebro no es solamente un motor que se encarga de encender funciones. También es un maestro absoluto en la tarea de la supresión. Para entender esto, imagina que en esa gigantesca biblioteca que es tu cerebro vive un bibliotecario extremadamente estricto. El trabajo principal de este bibliotecario es asegurarse de que solo los libros más relevantes y necesarios para tus tareas del día a día estén en los estantes que tienes más a mano. El resto de los libros, aunque puedan ser extremadamente valiosos, los guarda en estantes muy altos o incluso bajo llave en cuartos traseros. ¿Por qué hace esto? Porque mantener absolutamente todo el conocimiento y todas las capacidades activas al mismo tiempo sería algo totalmente abrumador para el sistema. Consumiría una cantidad de energía tan brutal que simplemente no podríamos soportarlo. Nuestro cerebro, con el fin de funcionar de la manera más eficiente posible en nuestra vida cotidiana, cuenta con mecanismos naturales que inhiben o silencian ciertas áreas y conexiones. Estas inhibiciones no son un error de diseño, sino que son fundamentales para que podamos concentrarnos en lo que estamos haciendo, para que podamos procesar la información de manera ordenada y para no colapsar ante el aluvión constante de estímulos que recibimos del mundo exterior. Por poner un ejemplo claro, cuando estás aprendiendo un idioma nuevo, tu cerebro se encarga de reforzar todas las conexiones que tienen que ver con ese idioma en particular. Pero, al mismo tiempo, de alguna manera decide despriorizar o silenciar otras potenciales capacidades lingüísticas que no estás utilizando en ese momento. Es una cuestión de economía de recursos. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre exactamente con esos hackers internos que mencionamos antes? En el caso específico de las personas que desarrollan el síndrome del sabio adquirido, lo que parece suceder es que, debido a un trauma físico, como un golpe fuerte en la cabeza, un accidente cerebrovascular o incluso una condición neurodegenerativa, esos mecanismos naturales de inhibición se ven alterados o dañados. Es como si ese bibliotecario estricto del que hablábamos se fuera de vacaciones forzadas sin dejar a nadie a cargo, o como si el sistema de seguridad de la biblioteca sufriera un cortocircuito masivo. Cuando este fallo ocurre, las conexiones y las áreas del cerebro que normalmente estaban silenciadas o que se utilizaban muy poco, de repente se encuentran con que tienen vía libre para activarse con toda su fuerza. El cerebro, en un intento desesperado y asombroso por compensar el daño que ha sufrido en otras áreas, comienza a redirigir todos sus recursos disponibles. De esta manera, lo que antes era simplemente una capacidad latente o dormida, se convierte de pronto en una habilidad dominante y arrolladora. Si un área del lóbulo temporal que normalmente se encarga de ciertas funciones cotidianas sufre un daño, el cerebro puede recompensar esa pérdida activando una red neuronal cercana que está optimizada para tareas muy específicas, como puede ser el cálculo matemático complejo o la creación musical. Es fundamental observar los casos reales para entender que esto no es solo teoría. Volvamos a Jason Paget. Antes de sufrir aquel asalto que cambió su vida, Jason era un hombre común, un vendedor de muebles que no tenía el más mínimo interés por las matemáticas ni por la geometría. Sin embargo, después del incidente, su percepción cambió radicalmente. No solo empezó a ver el mundo a través de figuras geométricas y patrones de fractales, sino que descubrió que podía dibujarlos a mano alzada con una precisión que resulta simplemente asombrosa. Cuando los científicos analizaron su cerebro mediante escáneres especializados, revelaron que existía una actividad mucho mayor en su corteza visual. Esto sugiere directamente que su cerebro compensó el daño visual sufrido procesando la información de una manera mucho más detallada, profunda y matemática.
Por otro lado, tenemos el caso de Derek Amaro, el concertista por accidente. Tras golpearse la cabeza en una piscina, Derek se despertó sufriendo una migraña terrible, pero también con una obsesión nueva e inexplicable por los pianos. Lo más increíble es que él nunca antes había tocado ese instrumento ni tenía formación musical alguna. Pero en el momento en que se sentó frente a las teclas, sus dedos simplemente sabían con exactitud qué era lo que tenían que hacer. Era como si toda esa música ya hubiera estado ahí dentro de él, esperando pacientemente el momento de ser liberada. Su cerebro había logrado reorganizar sus conexiones internas de una manera tal que le permitía procesar y reproducir patrones musicales sumamente complejos de una forma totalmente intuitiva. Estos ejemplos que acabamos de ver no son milagros ni sucesos mágicos, sino que son pruebas tangibles y asombrosas de la increíble adaptabilidad que tiene nuestro cerebro. Nos demuestran ese potencial latente que todos nosotros, sin excepción, poseemos en nuestro interior. Por supuesto, esto no significa bajo ningún concepto que necesitemos salir corriendo a darnos un golpe en la cabeza para convertirnos en genios. Por favor, no intentes nada parecido en casa. Pero lo que sí nos muestra con total claridad es la flexibilidad asombrosa de nuestro hardware biológico. Debido a esto, los científicos actuales están absolutamente fascinados con estos fenómenos y se encuentran buscando activamente formas seguras de explorar ese potencial oculto sin necesidad de sufrir traumas. Existen herramientas modernas como la estimulación magnética transcraneal, conocida como EMT, o la estimulación transcraneal por corriente directa, llamada ETCD. Aunque estos nombres puedan sonar a dispositivos de una historia de ciencia ficción, son tecnologías muy reales que ya se utilizan hoy en día. Estas herramientas permiten a los investigadores aplicar campos magnéticos o corrientes eléctricas muy suaves y controladas para activar o desactivar temporalmente ciertas áreas específicas del cerebro. Es, literalmente, como si los científicos pudieran silenciar a ese bibliotecario estricto por unos breves momentos para ver qué es lo que ocurre cuando se le quitan las restricciones al cerebro. Y los resultados que se están obteniendo son sencillamente asombrosos. Se han logrado mejoras temporales y significativas en procesos como el aprendizaje de nuevos idiomas, la resolución de problemas lógicos y el aumento de la creatividad. Todo esto nos conduce inevitablemente a una conclusión que es tan emocionante como esperanzadora. Ser un genio no es una cualidad innata que solo poseen unos pocos elegidos al nacer. En realidad, el genio es un espectro de posibilidades infinitas que residen en el interior de cada uno de nosotros. Nuestro cerebro, con su intrincada y maravillosa red de neuronas y su asombrosa capacidad de neuroplasticidad, es capaz de lograr muchísimo más de lo que nos atrevemos a imaginar en nuestro día a día. A medida que la ciencia continúa avanzando a pasos agigantados, no solo estamos empezando a entender por qué ocurren estos fenómenos extraordinarios en personas con el síndrome del sabio adquirido, sino que también estamos comenzando a descifrar los códigos necesarios para acceder de forma voluntaria a ese potencial. Así que, la próxima vez que te sientas como una persona totalmente normal o corriente, me gustaría que recordaras algo muy importante. Justo ahí, dentro de tu cráneo, existe todo un universo de potencial esperando a ser descubierto. No hace falta que sufras un accidente ni que recibas un golpe en la cabeza para empezar a explorar las capacidades de tu mente. Entender que estos códigos existen y que tu cerebro es flexible es el primer paso fundamental para, quizás, empezar a liberar un poco de ese genio que llevas guardado en tu interior. El cerebro humano no tiene límites reales, los únicos límites son los que nosotros mismos le imponemos o aquellos que todavía no hemos aprendido a hackear de forma efectiva. La gran aventura de entender quiénes somos y de qué somos capaces realmente apenas está comenzando. Si este viaje por las profundidades de la mente humana te ha parecido tan fascinante como a nosotros, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos sobre ciencia y los misterios del universo. Nos vemos en la próxima exploración. Para más información, entra en minrora.com.